Voy a hablar sobre el trabajo que he hecho sobre el reinicio de las relaciones sexuales tras una experiencia traumática del parto. Em, bueno, en primer lugar, quería primero dejar claro que en este caso utilizo la palabra mujer como persona con vulva y vagina cis, con capacidad reproductiva, y la palabra hombre como persona con pene y testículos cis. Cuando hago referencia a pareja, puede ser cualquier persona con cualquier identidad de género, y únicamente si hablo de prácticas sexuales con penetración, hago referencia a una pareja con pene y testículos cis. Cuando hablo de madre o madres, hago referencia a personas con vulva y vagina cis con capacidad reproductiva y hago uso del masculino plural para referirme a colectivos. A lo largo de esta presentación me gustaría, bueno, pues dar unas cuantas pinceladas. El tiempo es un poco limitado y no podemos profundizar mucho, pero un poco por la justificación del tema, el objetivo general y los objetivos específicos. Acerca del estado de la cuestión, ¿no? Y hablar un poco sobre la actualidad de algunos temas que se van abordando durante el trabajo y la metodología y las conclusiones. Bueno, en cuanto a por qué elegí este tema, pues primero por la importancia que tiene el parto en la vida de la mujer y la impronta que deja tanto en la madre como en el bebé y cómo afecta la vivencia del parto a la vida de las mujeres y del núcleo familiar. También por la necesidad de explorar y atender la experiencia traumática de parto y cómo afecta a la vida sexual a corto, a medio y a largo plazo. Por su gran prevalencia, ya que en el último estudio de 2024 se recoge que afecta a una de cada 3 mujeres el parto traumático. Para dar visibilidad a un problema que a veces es subestimado o ignorado en la atención posparto, ya que no existe una figura de referencia para abordar las dificultades sexuales en posparto o tras la experiencia traumática de parto, y siguen tanto la sexualidad en posparto como el parto traumático siguen siendo temas tabú, y por supuesto existe una falta de formación de los profesionales sanitarios para poder atender estas situaciones. También por una preocupación, ¿no? Por el bienestar integral de las mujeres y la necesidad de aumentar la atención de la sexualidad en la etapa perinatal. Y luego también otra cosa que me hacía mucha ilusión es poder traer algunos relatos de parto y resaltar su importancia en el proceso terapéutico de reparación y dar visibilidad a algunas de las preocupaciones, dificultades y miedos que pueden aparecer en estas situaciones, y bueno, pues un poco poder hacer un trabajo algo formal con relatos de parto y poder sumergirme un poco en tener estas entrevistas con mujeres y escuchar los relatos de parto. Y por último, me gustaría resaltar la perspectiva de género que he intentado tener en cuenta en este trabajo, para tener una visión integral de la sexualidad, entendiendo el peso de la estructura social y del modelo de sociedad heteropatriarcal y coitocentrista en el que vivimos. Bueno, respecto al objetivo general, a ver, disculpad un momento porque no puedo ver la presentación bien, no sé por qué. Ay, no entiendo por qué. Bueno, abordar las dificultades sexuales para el reinicio de las relaciones sexuales tras una experiencia traumática de parto, para identificar los factores que influyen en el proceso y sobre todo poner estrategias de intervención para mejorar la calidad de la atención posparto, fomentando sobre todo la recuperación integral en términos de salud física, emocional y sexual. Como objetivos específicos, pues también está la definición de conceptos como violencia obstétrica, trauma, experiencia traumática de parto, etapa posparto, trastorno de estrés postraumático, depresión posparto, entre otros, y plasmar la importancia del parto como hito en la sexualidad de la mujer. Otro concepto específico, el de explicar y recoger información y hacer una descripción de todos los cambios fisiológicos, anatómicos, psicológicos y emocionales que influyen en la etapa posparto y cómo se ven modificadas tras una experiencia traumática del parto.
poder evaluar el papel de la dinámica de pareja en la reanudación de la actividad sexual después de un parto traumático y, por último, poder investigar la efectividad de las intervenciones que se hacen en estas mujeres y proponer recomendaciones y líneas futuras de investigación. En cuanto al estado de la cuestión, me gustaría dar algunas pinceladas acerca de los temas, algunos temas que he seleccionado que creo que son un poco relevantes para después poder abordar las conclusiones. Y bueno, respecto a la violencia obstétrica, pues ya sabemos, ¿no? La definición, que son las conductas realizadas por el personal sanitario que afectan al cuerpo y a los procesos reproductivos de las mujeres, que entre ellos están pues, el trato deshumanizado, el abuso verbal, la medicalización injustificada o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos, la negación de tratamiento y la patologización innecesaria de los procesos naturales. En el informe de la ONU de 2019, presentado por la relatora especial Dubravka Simonovic, se describen diferentes factores que influyen y que perpetúan la existencia, ¿no?, de la violencia obstétrica, y entre otros pues están las desigualdades estructurales, la discriminación social basada en el género, la falta de formación en derechos humanos de los profesionales sanitarios que atienden el parto, la precariedad de las condiciones laborales de estos profesionales sanitarios, la sobrerepresentación de hombres en el ámbito de la ginecología y obstetricia, la relación de poder médico-paciente, y bueno, estos son algunos. En cuanto a la experiencia traumática de parto, pues bueno, ¿qué es un parto traumático? Pues hace referencia al conjunto de interacciones o eventos directamente relacionados con el parto que causan emociones y reacciones angustiantes y abrumadoras, las cuales generan impactos negativos a corto y a largo plazo en la salud y en el bienestar de la mujer que está experimentando ese parto. Es muy importante tener en cuenta que es una experiencia subjetiva, entonces no hay como un protocolo en el que fijarnos de si esto ha sido un parto traumático o no. Es la mujer la que decide con su subjetividad que ha vivido el parto de forma traumática. Y uno de cada 3 partos se experimenta como psicológicamente traumático, y como resultado alrededor del 4% de las mujeres y alrededor del 1% de las parejas de estas mujeres desarrollan un trastorno de estrés postraumático posparto. La experiencia traumática de parto tiene una sintomatología característica que se va manifestando en la madre, y también hay una clínica característica que podemos encontrar en el bebé, porque el parto traumático no solo lo sufre la madre, sino que un bebé que ha nacido en un parto traumático también puede tener algunos síntomas. En cuanto a la etapa posparto, pues bueno, mis compañeras también ya han hablado de ella. Sabemos que es una etapa de muchos cambios y se producen y aparecen adaptaciones anatomofisiológicas, cambios neuronales, psicosociales, hormonales, y todo esto acaba influyendo en la sexualidad en la etapa posparto. Es una etapa en la que al final consiste un poco en reaprender sobre el nuevo cuerpo y integrarlo y amoldarlo al nuevo rol de madre. En cuanto a las dificultades sexuales en el posparto, pues hay muchos factores que influyen en las dificultades sexuales en esta etapa, pero bueno, algunos de ellos son pues, la disminución del deseo sexual, el cansancio, el estrés, las preocupaciones por el bebé, el nuevo rol de madre, las lesiones físicas si existen, pues como las cicatrices, el trauma psicológico, los cambios en la lubricación, la influencia del entorno social, la presión que haya, el miedo al dolor, el coitocentrismo, la carga mental, cambios en la autoestima. Muchas veces hay una percepción alterada del cuerpo, esos cambios físicos y los cambios en los genitales hace que cueste un poco reconectar con los propios genitales. Todo esto influye y puede desencadenar que haya dificultades sexuales en esta etapa. Y también resaltar un poquito bueno, lo importante que es la dinámica de pareja, y sobre todo la dinámica de pareja que había antes del parto. Y esto va a influir mucho en el buen pronóstico de la mejora de esas dificultades sexuales. La importancia de la comunicación con la pareja, el apoyo emocional, si hay seguridad, si existe miedo, ansiedad, si hay presión del entorno social.
Hablando un poco de la metodología del trabajo. Bueno, el trabajo es un enfoque cualitativo orientado sobre todo a explorar y a comprender las experiencias de las mujeres que han vivido un parto traumático y cómo se ve su vida sexual afectada. Para ello, lo que he realizado ha sido una revisión bibliográfica, básicamente en la que se expone, o sea, con la que expongo la información más actualizada sobre el parto traumático y sobre la sexualidad en posparto y la relación que existe entre ambas. Y después hay una segunda parte del trabajo en la que aporto información cualitativa a modo de relatos de parto a través de entrevistas a mujeres con experiencias traumáticas de parto, en las que se profundiza sobre el reinicio de las relaciones sexuales, con el fin de un poco corroborar y comprender de forma más personal la literatura y añadir matices al contenido para que pueda percibirse de una forma un poquito más tangible. Y al final es ilustrar el contenido descriptivo y bueno, esto también ayudó al análisis y a las conclusiones del estudio. Entonces, para la revisión bibliográfica, pues los artículos, estudios, informes y revisiones sistémicas publicadas en diferentes bases de datos. También utilicé fuentes bibliográficas del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal eh, a través de cursos y seminarios, información también extraída de las clases de la Fundación Sexpol y también, sobre todo, al principio de empezar el trabajo, tuve reuniones con varias psicólogas perinatales especializadas y con formación perinatal, sobre todo para que me orientaran un poco a la hora de abordar las entrevistas con las mujeres y también para saber si realmente este tema tenía sentido, si era algo que se percibía en las consultas psicológicas con las madres, si el parto traumático existía tanto como a mí me daba la sensación que existía, si se hablaba de relaciones sexuales y de sexualidad y si se veía afectada. Entonces, bueno, esto para mí fue muy importante porque me dieron como la seguridad de que sí, de que este tema importaba, de que hay pocas cosas, poca información, pero que es importante y afecta en el día a día de las mujeres. Y en cuanto a las entrevistas cualitativas, al final en el trabajo solo recojo 4 entrevistas a 4 mujeres que son semiestructuradas, es decir, con respuestas abiertas, pero sí que abordando unos temas concretos, dándole sobre todo importancia al tema del relato del parto y luego profundizando un poco en la sexualidad y en el reinicio de las relaciones sexuales. Tengo criterios de inclusión y exclusión y que al principio no los pensé demasiado, pero luego tuve que recortar algunas entrevistas por criterios de exclusión. Las entrevistas fueron presenciales, en un entorno seguro, la transcripción del relato es de carácter anónimo, obviamente la entrevista no. Y bueno, en todo momento estaba la posibilidad de detener la entrevista en el momento en el que la mujer lo necesitara. Yo, por mi parte, hacía anotaciones manuales para después transcribir las entrevistas y poder analizar algunos temas. Realmente el análisis de algunos temas en concreto de las entrevistas era para analizar un poco similitudes y diferencias y aportarlo al trabajo de forma cualitativa, pero realmente no es una muestra representativa. Entonces, bueno, algunos de los temas que analicé fue la presencia o no de cicatrices después del parto, la dificultad para mirar o tocar los genitales, el tiempo hasta la aparición del deseo, de las relaciones sexuales, de la penetración, si hubo cambios o si había cambios en la lubricación, en el orgasmo, si tenían dolor con las relaciones sexuales o miedo al dolor, si había presencia de pensamientos relacionados con la carga mental durante la práctica sexual, si había cambios en las prácticas sexuales antes del parto y después del parto, y también sobre la sexualidad en torno a los pechos. Y bueno, había otros temas, pero esos son creo que los más relevantes. Y en cuanto a las conclusiones del trabajo, pues desde una perspectiva física y biológica, aparecen como consecuencia del trauma sufrido durante el parto y las más frecuentes son el dolor persistente, las cicatrices perineales y la dispareunia, que es el dolor durante las relaciones sexuales con penetración.
estas son barreras inmediatas para el reinicio de las relaciones sexuales y producen una actitud evitativa de la intimidad sexual por miedo al dolor. Respecto al ámbito psicológico, el impacto del parto traumático puede ser devastador para la mujer. Aparecen sentimientos de miedo, de ansiedad y en algunos casos se desarrolla el trastorno de estrés postraumático. El miedo al dolor recurrente va produciendo una ansiedad anticipatoria a las relaciones sexuales. El estado depresivo y ansioso a veces coexisten y todo esto también favorece la disminución del deseo sexual en esta etapa. La alteración de la imagen corporal que sufren estas mujeres porque a veces sienten, ¿no?, que su cuerpo ha sido dañado durante el parto y esto afecta directamente a su autoestima y aparte la sensación de haber perdido el control durante el parto producen una aversión hacia la intimidad sexual. Y si todo esto no se acompaña y no se trata, pues obviamente prolonga el ciclo de disfunción sexual. Respecto a la perspectiva social de este tema, pues la falta de apoyo por parte de la pareja, familiares o personal sanitario hace que se sientan aisladas y desatendidas y esto hace que sea muy difícil para ellas buscar y recibir ayuda en el ámbito sexual y más en la etapa posparto. Además, sumado a la falta de discusión abierta sobre la sexualidad en el posparto en la sociedad en general, pues se refuerza el tabú sobre este tema. La relevancia clínica, pues que la necesidad urgente de mejorar la formación y la capacitación de los profesionales sanitarios en relación con los problemas de sexualidad en la etapa posparto y todavía más si se trata de una experiencia de parto traumático. En cuanto a las necesidades, pues es esencial que los programas de apoyo y educación incluyan la dimensión sexual del posparto, de modo que las mujeres puedan recibir una atención integral que aborde tanto las necesidades físicas en la etapa posparto como las emocionales. El enfoque integral, es decir, que se incluya también a las parejas, que también tienen su peso y su relevancia. El apoyo emocional y la comunicación abierta entre los miembros de la pareja ayudan, y se ha demostrado que ayudan significativamente a superar las dificultades sexuales en el posparto. Y más cuando se ha vivido una situación de estrés, en un parto traumático, que muchas veces también la pareja queda afectada y, como hemos dicho antes, puede desarrollar su ansiedad y bueno, incluso su trastorno de estrés postraumático. En cuanto a políticas y protocolos, pues bueno, la importancia de la evaluación regular de la salud sexual durante la etapa posparto, así como la derivación a especialistas en caso de que se detecten problemas significativos. Y esto nos lleva a bueno, pues la gran limitación y la gran brecha socioeconómica que existe en la atención sanitaria, ya que muchos de los servicios necesarios para abordar los problemas de salud sexual en la etapa perinatal no están presentes en el servicio público y si están presentes algunos, muchos no están actualizados. Muy importante los entornos de apoyo, con grupos de apoyo donde las mujeres se sientan cómodas hablando de sus experiencias sexuales posparto sin temor a ser juzgadas. En cuanto a la intervención, es muy importante establecer una relación de confianza con el personal sanitario, es decir, de las mujeres que han sufrido un parto traumático con el personal sanitario, porque esto puede resignificar el trauma vincular y esto es una herramienta muy útil para mejorar la situación de la mujer y de la pareja. Lo hemos hablado anteriormente, pero muchas veces simplemente con poder volver a confiar en el profesional sanitario y sentirse escuchadas, atendidas y que su historia importa y que lo que les pasa importa, muchas veces eso ya resignifica el trauma y a veces bueno, es muy aliviador de sufrimiento. Luego existen y se plantean en el trabajo pues, el asesoramiento y terapia sexual, los programas de educación y sensibilización con recursos educativos para las mujeres y las familias, la formación de los profesionales sanitarios, protocolos de atención integral y los grupos de apoyo que hemos comentado antes. En cuanto a limitaciones del estudio con las que me he encontrado, pues bueno, la poca literatura científica, sobre todo con el tema en conjunto de sexualidad y parto traumático. Por separado sí que hay cosas y sobre todo por el tema de trauma hay muchas cosas, pero cuando unificas es muy complicado. Siguen siendo
temas tabús en la sociedad y bueno, y se nota. Y en cuanto a las entrevistas, pues las 4 mujeres que se incluyen en el trabajo son de nacionalidad española, blancas, sin complicaciones económicas y con apoyo familiar, y esto pues limita mucho la perspectiva. Y después también me encontré con mujeres que narraban un relato de parto en el que objetivamente había violencia obstétrica y en el que objetivamente ellas no lo pasaron bien, por lo tanto podría ser un parto traumático, pero rechazaban el rol de víctima y justificaban las intervenciones realizadas. Y entonces ahí, pues bueno, descubrí esta limitación de que hay mujeres que todavía o que necesitan su tiempo para asumir que han vivido un parto traumático. Y que no se les puede forzar y que si ellas lo cuentan y su percepción subjetiva es que no es un parto traumático, pues no les puedes decir tú que tuvieron un parto traumático. Entonces, esa fue una limitación con las entrevistas. Y por último, para líneas futuras de investigación, pues bueno, explorar más a fondo las consecuencias del parto y en concreto del parto traumático, no solo en la mujer, sino también en el núcleo familiar y el entorno. Investigar más a fondo el cerebro durante el parto, así como el impacto de todo el conjunto de intervenciones que a menudo acompañan al parto. Investigar la sexualidad tras un parto traumático en mujeres con parejas mujeres, es decir, en mujeres homosexuales. Ver qué pasa, ¿no? Con parejas o madres que han tenido partos traumáticos y que vienen de la reproducción asistida, analizar el impacto de diferentes intervenciones en la sociedad, tanto clínicas como comunitarias, y ver si tienen un impacto en la mejoría de la salud sexual posparto. Y bueno, pues en resumen, que las mujeres con partos traumáticos no tienen un lugar específico al que acudir en el ámbito sanitario para seguimiento y acompañamiento, cuando ya se sabe que supone un problema de salud global, integral, en el que está dentro también la esfera sexual, por supuesto. Es necesario un cambio en la consideración del mundo perinatal y este cambio debe de estar acompañado de rigor científico y de compromiso social. Y con esto acabo. Muchas gracias.